Me llamo Marina Aranda, tengo 34 años, y mi papá me encontró cargando a mi hijo afuera del hospital porque mi suegra me había quitado la camioneta adaptada. No fue una discusión pequeña. No fue un malentendido. No fue eso que la gente llama cosas de familia para no meterse. Mi hijo Nicolás acababa de salir de terapia respiratoria y venía dormido contra mi pecho, con la mejilla caliente pegada a mi blusa húmeda. La lluvia caía gruesa, de esa que no avisa, que en 2 minutos te empapa los tenis, el cabello y hasta los pensamientos. Yo caminaba por la banqueta rota, cargando a mi bebé con un brazo y con el otro apretando una bolsa donde llevaba pañales, una muda limpia, su vaso de agua y la hoja de su próxima cita de terapia. Esa hoja era lo único que no podía perder. La tenía doblada dentro de una funda de plástico, metida en el bolsillo interior de mi bolso. Decía claramente el nombre de Nicolás, la hora de la siguiente sesión y la indicación médica de no suspender los traslados. Cada cita importaba. Cada semana sin terapia era un retroceso. Y aún así Graciela Villaseñor, mi suegra, había decidido esa mañana que yo no necesitaba moverme. La camioneta adaptada estaba en la cochera de su casa. Mi camioneta. La que yo pagué con mi trabajo con transferencias que salieron de mi cuenta, peso por peso. No era un lujo. No era un capricho. Tenía rampa ligera, silla especial, espacio para el equipo de Nicolás y un asiento modificado para que no se cansara en los trayectos largos al hospital. Pero para Graciela, todo lo que estaba dentro de su casa le pertenecía. Incluyéndome a mí. Esa mañana, cuando tomé las llaves de la mesa de entrada, ella apareció desde la sala con su vestido beige impecable, el pelo perfectamente acomodado y esa sonrisa tranquila que siempre usaba cuando quería humillar sin levantar la voz. «No vas a salir en esa camioneta, Marina», dijo cerrando los dedos sobre el llavero antes de que yo pudiera agarrarlo. «Una nuera mantenida no necesita vehículo propio. Si tanto te urge llevar al niño, aprende primero a pedir permiso». Emiliano estaba detrás de ella, revisando su celular. Mi esposo escuchó todo. No levantó la mirada. Yo solo le dije que Nicolás tenía cita en el hospital. Que ya íbamos tarde. Que la camioneta no era de ella. Graciela soltó una risa bajita, como si yo acabara de decir una tontería frente a gente importante. En esta familia, Marina, las cosas no son tuyas solo porque te las dejaron usar. Deberías agradecer que tienes techo. Otras mujeres con tu carácter ya estarían en la calle. Esa fue la frase que se me quedó atorada en el pecho mientras caminaba afuera del hospital, con Nicolás cada vez más pesado en mis brazos. No grité. No contesté. No porque no tuviera que decir. Sino porque aprendí a mirar primero. A escuchar. A guardar las palabras exactas. A no regalarles la reacción que querían usar contra mí después. El problema fue que el hospital quedaba demasiado lejos para volver caminando. El taxi que pedí canceló por la lluvia. Mi teléfono tenía poca batería y la pantalla empezó a fallar con el agua. Pensé en entrar otra vez al hospital, pedir ayuda, llamar a alguien. Pero Nicolás se despertó apenas un segundo, hizo un quejido cansado y volvió a pegar su carita a mi cuello. Entonces seguí caminando. 1 cuadra. 2. 3. El dobladillo de mi pantalón se pegaba a mis tobillos. El agua me corría por la espalda. Cada vez que pasaba un coche, las llantas levantaban charcos sucios que me salpicaban las piernas. Yo iba contando mis pasos para no pensar en el ardor de mis brazos. Fue ahí cuando una camioneta gris se frenó de golpe junto a la banqueta. Por un segundo me asusté. Luego bajó el vidrio del conductor. Mi papá estaba adentro. Raúl Aranda no era un hombre de muchas palabras. Nunca lo había sido. Tenía la cara seria, las manos grandes de quien trabajó toda la vida y esa manera de mirar como si notara detalles que otros dejaban pasar. Primero vio a Nicolás. Luego mi blusa mojada. Después mis zapatos llenos de lodo. Al final, miró la calle detrás de mí como buscando algo que no estaba. Marina, dijo y su voz sonó más baja de lo normal. ¿Por qué estás caminando con el niño? ¿Dónde está tu camioneta? Yo me quedé parada bajo la lluvia. Quise decirle cualquier cosa menos la verdad. Quise decirle que se descompuso, que no encontré estacionamiento, que salí a caminar porque necesitaba aire. Cualquier mentira pequeña habría sido más fácil que admitir que a mis 34 años, mi suegra todavía podía decidir si yo tenía derecho a llevar a mi hijo al médico. Pero mi papá no quitó los ojos de mí.
Y yo ya estaba demasiado cansada para seguir protegiendo a gente que no me protegía. Graciela se llevó las llaves, dije, acomodando a Nicolás contra mi pecho. Dijo que la camioneta no me corresponde. Que tengo suerte de que me dejen vivir en su casa. La mandíbula de mi papá se apretó. No golpeó el volante. No insultó. No preguntó dónde estaba Emiliano, aunque sé que esa pregunta le quemaba en la boca. Solo se inclinó, abrió la puerta del copiloto desde adentro y habló con una calma que me dio más miedo que cualquier grito. Súbete, hija. Hoy se acaba. Me subí como pude. El calor de la camioneta me pegó en la cara y casi me hizo llorar. Mi papá bajó la calefacción para que Nicolás no se sofocara y me pasó una toalla limpia que siempre traía detrás del asiento. Yo envolví a mi hijo con cuidado, revisando que respirara bien, que no estuviera más caliente, que no se despertara asustado. Mi papá no arrancó de inmediato. Esperó a que yo acomodara la bolsa y sacara la hoja de la cita. La miró apenas un segundo. Alcanzó a leer el nombre de Nicolás, el sello del hospital y la indicación de continuar terapia. Luego encendió las luces. ¿Emiliano sabe que caminaste?, preguntó. Miré por la ventana empañada. Le mandé mensaje antes de entrar al hospital. No respondió. Mi papá metió velocidad. ¿Y su mamá sí sabía que el niño tenía cita? Asentí. Le enseñé la hoja. Eso fue todo. No hizo falta más. El silencio dentro de la camioneta se volvió pesado, pero no incómodo. Era distinto al silencio de la casa de Graciela. Allá el silencio servía para aguantar. Aquí servía para respirar. Yo pensé que mi papá me llevaría a su departamento. Tal vez a comprarle ropa seca a Nicolás. Tal vez a mi casa para recoger mis cosas. Mi cabeza empezó a ordenar lo urgente: medicina, pañales, documentos, acta de nacimiento, cartilla médica, cargador del teléfono. Pero a las pocas cuadras noté que no íbamos hacia el barrio de mi papá. Tampoco hacia la casa de Graciela. Íbamos hacia la zona de hoteles. Papá, dije despacio, limpiando con la manga una gota que cayó sobre la frente de Nicolás. ¿A dónde vamos? Él no me miró. Solo ajustó el limpiaparabrisas. ¿A dónde están todos los que aplauden a esa señora? Sentí un hueco en el estómago. La avenida se abrió frente a nosotros con sus luces amarillas reflejadas en el pavimento mojado. A lo lejos vi la entrada del Hotel Miravalle, iluminada como si no existiera la tormenta. Había camionetas de lujo, ballet parking, arreglos florales enormes y mujeres bajando con vestidos largos protegidos por paraguas negros. Entonces recordé. Esa noche era la gala anual de Fundación Puente Azul. La gran noche de Graciela. El evento donde ella presentaría a Emiliano como el próximo director general. El evento donde hablarían de niños, de apoyo, de familias vulnerables y de generosidad. El evento donde todos iban a sonreír para las fotos mientras mi hijo y yo caminábamos empapados a unas calles del hospital. Mi papá se estacionó justo frente a la entrada, sin pedir permiso. Un valet se acercó corriendo, haciendo señas con las manos. Mi papá apagó el motor. Yo apreté la hoja de terapia de Nicolás dentro de mi bolso. Y entonces vi el letrero dorado junto a las puertas de cristal: Gala Fundación Puente Azul. El letrero dorado de la Gala Fundación Puente Azul me devolvió de golpe a todas las veces que me llamaron mantenida mientras usaban mis manos para ordenar su dinero. Me quedé sentada en la camioneta de mi papá, con Nicolás dormido contra mi pecho y la hoja de terapia doblada dentro del bolso. Afuera, los ballet corrían bajo la lluvia con paraguas negros, cuidando vestidos caros y trajes planchados. Adentro del hotel, seguramente Graciela sonreía frente a cámaras, hablando de compasión, de niños vulnerables y de familias que necesitaban apoyo. Yo conocía ese discurso. Lo había escuchado tantas veces desde la cocina de su casa, mientras calentaba leche para Nicolás o lavaba los vasitos de terapia. Graciela podía hablar durante 20 minutos sobre generosidad sin mirar una sola vez a la persona que tenía enfrente. Para ella, la caridad era una foto. Una mesa bien decorada. Un aplauso al final. Y yo en su casa, era parte de la decoración cuando convenía. Cuando no, era la nuera incómoda. La primera vez que me llamó mantenida no fue en un grito. Fue durante una comida familiar con servilletas de tela y flores blancas en el centro. Nicolás todavía era bebé y yo llevaba 3 noches sin dormir bien. Graciela me vio servir agua y dijo, casi sonriendo: Marina tiene suerte.
No todas las mujeres consiguen un esposo que les permita quedarse en casa sin producir. Emiliano bajó la mirada al plato. Nadie dijo nada. Yo tampoco. Esa era la parte que más me dolía. No solo lo que decían, sino la facilidad con la que todos fingían que no lo habían escuchado. Emiliano no siempre había sido así. Al principio, cuando éramos novios, decía que admiraba mi trabajo. Le parecía impresionante que yo revisara cuentas, contratos y movimientos que otras personas no entendían. Decía que tenía una cabeza fría, que veía patrones donde otros solo veían papeles. Después de casarnos, esa admiración se fue volviendo molestia. Y cuando nació Nicolás, se convirtió en burla disfrazada de preocupación. Ya no te exijas tanto, me decía Emiliano. Con el niño, lo mejor es que trabajes poquito desde la casa. Mi mamá tiene razón. No necesitas andar probando nada. Trabajar poquito. Así llamaba él a mis noches revisando expedientes cuando Nicolás por fin se dormía. A mis llamadas con clientes en voz baja desde el baño. A mis reportes entregados antes del amanecer. A mi forma de seguir pagando cosas que en esa familia todos asumían que pagaba Emiliano. La camioneta adaptada fue una de esas cosas. Yo la compré porque Nicolás necesitaba traslados constantes, porque cargarlo de coche en coche lo cansaba y porque depender de choferes ajenos me estaba rompiendo los días. No se la pedí a nadie. No le rogué a Emiliano. No usé dinero de Graciela. La pagué con trabajo que ellos ni siquiera se tomaron la molestia de entender. Aún así, cuando llegó la camioneta a la casa, Graciela salió al jardín como si estuviera recibiendo un regalo para ella. Qué bueno que por fin pensaste en algo útil, dijo, tocando la puerta del copiloto. Pero déjala aquí. En esta casa todo se administra con orden. ¿Orden? Esa palabra en boca de Graciela significaba control. La misma palabra apareció meses después, cuando Emiliano llegó una noche con una caja de cartón vieja. La dejó sobre la mesa del comedor mientras yo acomodaba las medicinas de Nicolás. Venía cansado, con la corbata floja y cara de preocupación ensayada. Son facturas de la fundación, dijo. Nada complicado. Solo hay que separar proveedores, fechas y pagos. El contador anda saturado y mi mamá está encima por lo de la gala. Yo miré la caja. Estaba llena de sobres, recibos, carpetas manchadas de café y hojas dobladas sin orden. El logo azul de Fundación Puente Azul aparecía en casi todo. Emiliano, eso no es mi responsabilidad, le dije. Él suspiró como si yo fuera una niña difícil. No te cuesta nada ayudar, si de todos modos estás en casa. Esa frase me pegó más que un insulto directo. Porque no la dijo con rabia. La dijo con costumbre. Como si mi tiempo no valiera. Como si mi trabajo no existiera mientras no tuviera que ponerme tacones y salir a una oficina. Como si cuidar a Nicolás, llevarlo a terapia, trabajar de noche y sostener mi propia cabeza fuera una especie de descanso largo que ellos me estaban regalando. Aún así, abrí la caja. No por Emiliano. Lo hice porque vi nombres de niños en algunos recibos. Vi terapias, medicamentos, traslados, aparatos ortopédicos. Vi cosas que, si estaban mal capturadas, podían afectar apoyos reales. Y aunque la familia de mi esposo me tratara como si yo no tuviera valor, esos niños no tenían la culpa. Durante semanas ordené fechas, montos y proveedores. No cobré un peso. Nadie me dio las gracias. Graciela solo dejó una taza de café frío junto a la caja una mañana y dijo que al menos así yo hacía algo provechoso. Fue en esa caja donde vi por primera vez el nombre. Terapias del Norte. Aparecía demasiado limpio entre tanto desorden. Mismo formato. Misma tinta. Mismo concepto repetido con pequeñas variaciones. Sesión integral. Paquete de apoyo. Servicio especializado. Pero no venían nombres de terapeutas. No venían horarios. No venían firmas de recepción. Solo códigos largos, sellos borrosos y cantidades escritas como si nadie fuera a preguntarse nada. Yo pregunté. Emiliano se puso tenso de inmediato. Eso ya está revisado, dijo. No te metas con proveedores grandes. Solo archívalo. Y ahí fue cuando algo en mi cabeza hizo clic. No era prueba todavía. Solo una grieta. Pero yo aprendí hace años que las mentiras grandes casi siempre empiezan como grietas pequeñas.
Una ráfaga de aire frío entró cuando mi papá abrió su puerta para bajar. Volví al presente. Afuera, el hotel brillaba. Adentro, Graciela estaba a punto de recibir aplausos por una fundación cuyas facturas yo había ordenado gratis. Raúl rodeó la camioneta y abrió mi puerta. Antes de entrar, dijo mirando a Nicolás, dime si quieres irte. Todavía puedo llevarte a casa. Miré mi bolso. La hoja de terapia de Nicolás seguía ahí, doblada dentro de la funda. La saqué para asegurarme de que no se hubiera mojado. Entonces vi el código impreso al pie de la página, junto al sello del área de rehabilitación. Me quedé helada. No era solo parecido. Era el mismo código de proveedor que yo había visto meses atrás en las facturas de Terapias del Norte. Guardé la hoja de terapia en el bolso como si fuera algo que pudiera quemarme la mano. El código seguía dando vueltas en mi cabeza mientras mi papá me ayudaba a bajar de la camioneta. No dije nada. No era el momento. Si algo había aprendido trabajando con papeles, era que una sospecha dicha antes de tiempo se convierte en chisme. Una sospecha guardada puede convertirse en prueba. Nicolás se movió un poquito contra mi pecho, todavía dormido. Le acomodé la cobijita que mi papá había sacado del asiento trasero y respiré hondo. El Hotel Miravalle olía a flores caras, perfume dulce y piso recién pulido. Había un arco de rosas blancas en la entrada y una mesa con tarjetones dorados donde dos muchachas revisaban nombres con sonrisas de revista. Cuando me vieron entrar empapada, con los tenis manchados y el cabello pegado a la cara, una de ellas bajó la mirada a mis brazos, luego a mi ropa, luego a mi papá. No dijo nada, pero su cara lo dijo todo. Mi papá caminó a mi lado firme, como si el piso de mármol fuera una banqueta cualquiera. No pidió permiso. No explicó. Solo puso una mano en mi espalda, sin empujarme, solo recordándome que no estaba sola. El salón principal estaba abierto. Y adentro la Fundación Puente Azul brillaba como si todo fuera perfecto. Había mesas redondas con manteles azul marino, centros de mesa altos, copas alineadas y una pantalla gigante con fotos de niños sonrientes en terapias, caminadoras, sillas especiales y consultorios limpios. En una esquina, un grupo de cuerda tocaba música suave. En otra, un fotógrafo capturaba abrazos falsos entre donantes y médicos. Al fondo del salón, sobre una tarima baja, estaba Graciela Villaseñor. Llevaba un vestido color perla, sencillo a propósito, de esos que cuestan mucho dinero pero están hechos para parecer humildes. Tenía el cabello recogido, unos aretes discretos y una carpeta azul en la mano. Sonreía frente al micrófono como si la palabra bondad hubiera sido inventada para ella. A su lado estaba Emiliano. Mi esposo. Traje oscuro, corbata azul, zapatos impecables. Sonreía con esa cara de hombre correcto que tantas veces me había hecho dudar de mi propio cansancio. Al verlo ahí seco, cómodo, rodeado de aplausos, sentí que algo dentro de mí se apretaba. No explotó. No subió a mi garganta. Solo se quedó ahí como una piedra. Graciela estaba hablando cuando entramos. En Puente Azul creemos que ningún niño debe quedarse sin terapia por falta de recursos, decía con voz suave. Cada traslado, cada consulta y cada aparato que entregamos representa esperanza para una familia. El primer murmullo empezó en la mesa más cercana. Luego otro. Después varios. Las cabezas giraron hacia mí. Algunas mujeres abrieron los ojos. Un doctor que yo había visto en folletos de la fundación dejó su copa sobre la mesa. Una señora se inclinó para decirle algo a su esposo. El fotógrafo bajó la cámara, confundido. Graciela dejó de hablar. Su sonrisa no desapareció de inmediato. Primero se congeló. Luego se hizo más delgada. Sus ojos pasaron de mi ropa mojada a Nicolás, de Nicolás a mi papá, y de mi papá a mis zapatos llenos de agua. No preguntó si el niño estaba bien. Ni una sola vez. Bajó de la tarima con cuidado, sosteniendo la falda para que no tocara el piso. Caminó hacia nosotros con esa elegancia ensayada que usaba cuando había público. Emiliano vino detrás de ella, más pálido que antes, mirando de reojo a las mesas de los donantes. Graciela se detuvo a medio metro de mí. Su voz salió bajita, pero no lo suficiente. Quería que la primera fila escuchara. Marina, ¿qué haces entrando así a mi gala? Mira cómo vienes. Estás mojando el piso, traes al niño envuelto como si lo hubieras sacado de la calle y estás haciendo que todos te miren. Yo no contesté de inmediato. Ajusté a Nicolás contra mi pecho.
Le limpié con el pulgar una gotita de agua que le había quedado cerca de la ceja. Luego levanté la mirada. Venimos del hospital. Emiliano tragó saliva. Marina, por favor, dijo acercándose con una sonrisa tensa. No es el momento. Vamos a hablar afuera. Mi mamá está a punto de hacer un anuncio importante. Graciela giró apenas la cabeza hacia él, como recordándole que ella no necesitaba que la defendieran. Después volvió a mirarme. Exacto. Hoy no es una noche para tus dramas. Hoy la fundación va a presentar a Emiliano ante el Consejo como próximo director general. Hay médicos, patrocinadores y gente muy importante aquí, ¿entiendes lo que estás interrumpiendo? Ahí estaba. La razón de tanta limpieza. De tanta flor. De tanta sonrisa. Emiliano no solo estaba en la gala como esposo obediente. Esa noche iban a levantarlo frente a todos como el futuro director general de Fundación Puente Azul. El hijo perfecto. El hombre preparado. El heredero de la obra buena de su madre. Y yo llegaba con Nicolás en brazos, empapada, trayendo en mi bolsa una hoja con un código que no debía coincidir con nada. Mi papá no habló. Solo se quedó a mi lado, mirando a Graciela con una quietud que podía cortar el aire. Graciela lo notó y cambió el tono. Ahora habló más alto para que no quedara duda de quién mandaba. Don Raúl, lamento que haya tenido que ver esto. Marina se altera con facilidad desde que nació el niño. Nosotros hemos sido pacientes. Muy pacientes. Pero hay límites. Una familia decente no trae sus asuntos privados a un salón lleno de benefactores. Algunas personas bajaron la mirada. Otras siguieron viendo, encantadas con el escándalo aunque fingieran preocupación. Yo sentí la humedad de mi blusa pegada a mi piel. Sentí el peso de Nicolás. Sentí el papel de la cita dentro del bolso. Sentí sobre todo las llaves que no estaban en mi mano. Necesitaba la camioneta, dije. Nicolás tenía terapia. Graciela suspiró como si yo acabara de confirmar frente a todos que era una niña caprichosa. Entonces metió la mano en su bolso pequeño color perla. El sonido del llavero fue mínimo. Pero yo lo escuché como si hubiera caído una bandeja al piso. Graciela sacó mis llaves. Las sostuvo entre dos dedos, levantándolas un poco, y las luces del salón se reflejaron en el aro metálico. La gente alrededor se inclinó apenas, tratando de entender. El fotógrafo, que había bajado la cámara, volvió a levantarla lentamente. Graciela sonrió. No una sonrisa amable. Una sonrisa de victoria. ¿Te refieres a estas llaves?, preguntó. Emiliano cerró los ojos un segundo como si eso fuera a hacerlo desaparecer. Graciela dio un paso hacia la tarima, pero no dejó de mirarme. Levantó el llavero más alto, casi como si fuera una pulsera que estaba subastando para la fundación. Esta noche hablamos de responsabilidad, dijo, dirigiéndose ahora al salón. Y a veces la responsabilidad empieza en casa. Una nuera que recibe techo no exige llaves. Un murmullo incómodo recorrió las mesas. Alguien soltó una risita nerviosa. A mí no me tembló la voz porque no hablé todavía. Solo miré las llaves. Miré el pequeño dije azul que Nicolás había mordido una tarde mientras esperábamos su terapia. Miré el control de la rampa, colgando junto al llavero. Miré la mano de Graciela usando mi camioneta como ejemplo de disciplina frente a la gente que donaba dinero para niños como mi hijo. Mi papá dio un paso mínimo hacia adelante. Yo moví la cabeza apenas. No. Todavía no. Graciela disfrutó ese segundo de silencio. Pensó que me había doblado. Pensó que la vergüenza me iba a regresar a la puerta. Pensó que yo iba a pedir perdón para no arruinar la noche de Emiliano. Pero no bajé la mirada. Solo ajusté a Nicolás con cuidado y di un paso hacia ella. Las llaves seguían brillando en su mano, arriba como un trofeo. Entonces miré a Graciela directo a los ojos y pregunté tranquila, ¿también vas a enseñar la factura? La pregunta cayó en el salón como una copa rompiéndose, aunque nadie se movió. ¿También vas a enseñar la factura? Graciela dejó las llaves suspendidas en el aire. Por primera vez desde que entré, su sonrisa perdió un poquito de fuerza. No mucho. Apenas lo suficiente para que yo supiera que me había escuchado en serio. Emiliano giró la cabeza hacia mí con los ojos muy abiertos. No de sorpresa. De advertencia. Yo lo conocía.
Esa mirada decía, no sigas. No aquí. No frente a ellos. No me hagas esto. Pero nadie se había detenido cuando yo caminé con Nicolás en brazos. Nadie se había detenido cuando Graciela me quitó las llaves. Nadie se había detenido cuando usaron a mi hijo como excusa para ponerme una correa invisible. Así que tampoco me detuve. Metí la mano en mi bolso con cuidado. No rápido. No dramático. Solo lo suficiente para que todos vieran que no estaba improvisando. Saqué una carpeta delgada, protegida con plástico transparente, la misma que llevaba desde hacía días porque algo en mí ya sabía que tarde o temprano tendría que dejar de pedir permiso. El salón se quedó en silencio. Hasta el grupo de cuerda dejó de tocar. Nicolás respiraba tranquilo contra mi pecho, ajeno al modo en que 200 personas estaban mirando a su mamá como si acabara de ensuciar un altar. Abrí la carpeta sobre la mesa más cercana. No la levanté como trofeo. No la aventé. Solo puse las hojas una junto a otra, despacio. La factura de la camioneta. El comprobante de transferencia. La hoja de entrega del concesionario. Y una copia del supuesto cambio de titularidad que yo había conseguido 3 días antes, cuando por fin entendí por qué Graciela se sentía tan segura. El día que compré esa camioneta, fui sola al concesionario. Nicolás venía dormido en su carriola y yo llevaba una lista de medidas en una libreta: altura de la rampa, espacio para silla, anclajes, asiento reclinable, sombra en las ventanas. No elegí color ni lujo. Elegí lo que le doliera menos a mi hijo en cada traslado. Cuando firmé pensé que por fin iba a dejar de depender de favores. Nunca imaginé que esa firma sería la misma que alguien intentaría robarme. Graciela bajó las llaves un poco. Marina, no empieces con tus papeles, dijo, ya sin el tono dulce de la tarima. Estás confundida. Esa camioneta está bajo administración familiar. Está pagada con mi dinero, respondí. 780.000 pesos salieron de mi cuenta. No de Emiliano. No de la fundación. No de tu bolso color perla. Un murmullo recorrió las mesas. Emiliano dio un paso hacia mí, tratando de mantener una sonrisa que ya se le estaba cuarteando. Amor, eso fue un trámite familiar, dijo en voz baja, pero el micrófono cercano alcanzó a recoger parte de la frase. Mi mamá solo ayudó a ordenar los documentos porque tú estabas muy cansada con lo del niño. Lo miré. No con rabia. Con una calma que ni yo sabía que tenía. Esa era la mentira que más me cansaba de Emiliano. Nunca decía te quité algo. Decía te ayudé. Nunca decía te mentí. Decía lo hice por orden. Nunca decía mi mamá decidió por ti. Decía fue un trámite. Tomé la copia del cambio de titularidad y la puse frente a Graciela. Mi firma no se parece a la tuya, Graciela. Alguien en la primera mesa soltó un pequeño sonido, como si hubiera entendido antes que los demás. Un médico se inclinó hacia adelante. Una señora con collar de perlas miró de la hoja a la mano de Graciela, todavía cerrada alrededor de mis llaves. Graciela no miró el documento. Ese fue su primer error visible. Si hubiera sido inocente habría bajado los ojos. Habría pedido verlo. Habría dicho que había una confusión. Pero no. Se quedó mirándome a mí y no a las hojas, como si pudiera obligarme a guardar todo con la fuerza de su apellido. Cuidado con lo que insinúas, dijo. No estoy insinuando nada, respondí. Estoy enseñando lo que firmaron con mi nombre. Emiliano pasó la mano por su corbata. La acomodó aunque ya estaba perfecta. Lo hacía cuando se sentía acorralado. Marina, por favor, murmuró. Estás haciendo esto más grande de lo que es. Es una camioneta. Se puede arreglar mañana en la oficina. Mañana. Siempre mañana. Mañana hablábamos. Mañana revisábamos. Mañana me explicaban. Mañana yo entendía. Mañana todo se guardaba otra vez bajo la alfombra de Graciela, junto con mis cansancios, mis facturas, mis silencios y mi hijo esperando otra cita. Pero esa noche ya no era mañana. Era el salón principal del Hotel Miravalle. Eran las llaves en la mano de Graciela. Era mi papá de pie a mi lado, callado pero firme. Era Nicolás dormido sobre mi pecho. Era la factura sobre la mesa.
Y era Emiliano, a punto de ser anunciado como director general de una fundación que hablaba de proteger niños, mientras su propia familia le había quitado el transporte a uno. Graciela intentó recuperar terreno. Volvió a levantar la barbilla y miró al salón, no a mí. Señoras y señores, les pido una disculpa. Mi nuera está pasando por un momento delicado. Como familia, hemos tratado de acompañarla, pero hay situaciones que deben atenderse con privacidad y cariño. Privacidad y cariño. Casi me reí. Pero no lo hice. Solo guardé una copia del comprobante y dejé las otras hojas visibles. La gente ya no miraba mis tenis mojados. Miraba la factura. Miraba el nombre. Miraba las llaves. Entonces, desde la entrada del salón, escuché una voz que conocía demasiado bien. Marina. Se me heló el cuerpo antes de voltear. Mi mamá, Teresa Aranda, acababa de entrar a la gala. Iba vestida de azul oscuro con el cabello recogido y esa expresión de vergüenza que siempre usaba cuando yo no actuaba como ella quería. A su lado venía Mónica, mi hermana menor, impecable, perfumada, perfecta. Teresa miró los papeles sobre la mesa, luego a Graciela, luego a mí. Y su primera frase no fue para preguntarme si Nicolás estaba bien. Fue para decir, ¿qué estás haciendo, hija? Nos estás dejando en ridículo. Mónica se quedó con la boca entreabierta, como si la pregunta no hubiera sido una pregunta sino una mano cerrándose sobre su garganta. ¿Por qué tu clínica recibió pagos de Puente Azul si tú nunca has atendido a un solo niño de la fundación? El salón se volvió pesado. No hubo gritos. No todavía. Solo ese silencio raro que aparece cuando la gente importante empieza a entender que quizá no está frente a un drama familiar, sino frente a algo que puede mancharles los zapatos. Mónica parpadeó varias veces. Miró a Teresa, luego a Graciela, después a Emiliano. Ninguno le dio una respuesta lista. Eso fue lo primero que noté. Mi hermana siempre había sabido qué decir para quedar bien. Esta vez por un segundo, no tuvo guión. Mi clínica ha colaborado con muchas causas, soltó al fin, levantando la barbilla. No tengo por qué darte detalles de mis convenios. Claro que no, dije. Pero si puedes explicar por qué aparece como proveedora de rehabilitación infantil cuando tu clínica hace carillas, blanqueamientos y diseño de sonrisa. Un murmullo bajito se movió entre las mesas. Vi a un doctor levantar las cejas. Una señora con vestido verde tomó su copa y la dejó sin beber. Don Efrén Varela, el patrocinador que siempre salía en las fotos con Graciela, se inclinó apenas hacia adelante. Yo no miré más a Mónica. No quería que pareciera un pleito entre hermanas. Eso era lo que ellas necesitaban, reducirlo todo a envidia, resentimiento, familia rota. Así que saqué del bolso una sola hoja. No la del coche. No el comprobante de transferencia. Esa parte ya estaba sembrada. Esta hoja era distinta. Era azul claro con el logotipo de Fundación Puente Azul en la esquina superior. La había doblado en 4 y guardado aparte desde que vi el código repetido en la cita de Nicolás. No era el expediente completo. Era solo una grieta, suficiente para que alguien más empezara a mirar. La puse sobre la mesa más cercana. Esta factura es de Terapias del Norte, dije. Según el registro, cobraron varias sesiones de rehabilitación para niños inscritos en la fundación. El problema es que esas sesiones no tienen terapeuta asignado, no tienen firma de recepción y no tienen horarios reales. Graciela dio un paso adelante. Marina, estás manipulando documentos que no entiendes. La miré con calma. Qué raro que una clínica sin pacientes cobre como hospital. Ahora el murmullo ya no fue pequeño. Alguien dijo cómo desde la segunda mesa. Otra persona pidió ver la hoja. Jimena, la encargada de relaciones públicas, apareció cerca del escenario con la cara rígida, hablando rápido con un mesero que no sabía si seguir sirviendo vino o salir corriendo. Emiliano se acercó más, demasiado cerca. Ya basta, murmuró. No tienes autorización para revisar archivos de la fundación. No le contesté a él. Le hablé al salón. En esa factura aparece un pago por terapias de niños que, según el propio calendario de citas, nunca fueron atendidos por Terapias del Norte. Tengo aquí la hoja de mi hijo Nicolás. El código de proveedor que aparece abajo coincide con el de esa factura. Pero Nicolás jamás ha recibido terapia de esa clínica. No dije más. No necesitaba.
A veces la parte más fuerte de una prueba no es explicarla completa. Es dejar que la gente vea la contradicción y sienta el hueco por sí misma. Graciela apretó los labios. Hay errores administrativos en todas las instituciones grandes, dijo, recuperando su voz de presidenta. Quien haya trabajado con donativos lo sabe. Lo que Marina está haciendo es irresponsable y profundamente injusto para los niños que ayudamos. Ahí por primera vez una voz salió desde el fondo. No todos los niños recibieron ayuda. Todos voltearon. Una mujer delgada se había levantado de una mesa cercana a la pared. No traía vestido de gala. Traía pantalón negro, blusa sencilla y una identificación vieja colgada del cuello, de esas que casi nadie nota porque parecen parte del personal. Yo tardé un segundo en reconocerla. Abril Santoyo. Había sido coordinadora de terapias en Fundación Puente Azul. La recordaba porque una vez, meses atrás, me había llamado por error para confirmar una cita de Nicolás que nadie en la fundación tenía registrada. Cuando le pedí revisar, se puso nerviosa y me dijo que mejor preguntara directamente con administración. Luego desapareció. Graciela la miró como si acabara de ver una mancha en el mantel principal. Abril, dijo con una sonrisa helada. No sabía que estabas invitada. Abril tragó saliva. Sus manos temblaban, pero no se sentó. No lo estoy, respondió. Vine como acompañante de mi tía. Pero escuché lo de Terapias del Norte. El salón entero parecía inclinarse hacia ella. Abril miró primero a mí, luego a los médicos, luego a don Efrén. Su voz salió baja pero clara. Yo vi expedientes de niños marcados como atendidos cuando sus familias seguían en lista de espera. Vi reportes cerrados sin firma de terapeuta. Cuando pregunté por qué me dijeron que eran ajustes internos. Después me quitaron acceso al sistema. Graciela soltó una risa suave, demasiado suave. Pobrecita. Abril salió de la fundación por bajo rendimiento. Es una pena que ahora busque atención en una noche tan importante. Abril se puso roja, pero no bajó la mirada. Me corrieron 2 días después de preguntar por Terapias del Norte. La frase golpeó más fuerte que cualquier papel. Mónica dejó de mirar a todos. Teresa se llevó una mano al pecho, no por mí, sino por el desastre que estaba creciendo frente a ella. Emiliano se quedó quieto con esa rigidez de quien calcula salidas y no encuentra ninguna limpia. Yo sentí a Nicolás moverse contra mí. Le acomodé la cobija sin apartar los ojos de Graciela. No era Victoria. Todavía no. Era apenas la primera puerta abriéndose. Entonces Jimena subió al escenario. Tomó el micrófono con una sonrisa apretada, como si estuviera a punto de anunciar la rifa de una cena, no de apagar un incendio. Queridos amigos, dijo con voz dulce y entrenada. Antes de permitir que esta situación siga dañando una causa tan noble, creo que debemos recordar algo importante. Marina ha pasado por meses muy difíciles emocionalmente desde el nacimiento de Nicolás, y todos aquí merecen entender el contexto de su estado mental. Mónica se quedó con la boca entreabierta, como si la pregunta no hubiera sido una pregunta sino una mano cerrándose sobre su garganta. ¿Por qué tu clínica recibió pagos de Puente Azul si tú nunca has atendido a un solo niño de la fundación? El salón se volvió pesado. No hubo gritos. No todavía. Solo ese silencio raro que aparece cuando la gente importante empieza a entender que quizá no está frente a un drama familiar, sino frente a algo que puede mancharles los zapatos. Mónica parpadeó varias veces. Miró a Teresa, luego a Graciela, después a Emiliano. Ninguno le dio una respuesta lista. Eso fue lo primero que noté. Mi hermana siempre había sabido qué decir para quedar bien. Esta vez por un segundo, no tuvo guión. Mi clínica ha colaborado con muchas causas, soltó al fin, levantando la barbilla. No tengo por qué darte detalles de mis convenios. Claro que no, dije. Pero si puedes explicar por qué aparece como proveedora de rehabilitación infantil cuando tu clínica hace carillas, blanqueamientos y diseño de sonrisa. Un murmullo bajito se movió entre las mesas. Vi a un doctor levantar las cejas. Una señora con vestido verde tomó su copa y la dejó sin beber. Don Efrén Varela, el patrocinador que siempre salía en las fotos con Graciela, se inclinó apenas hacia adelante. Yo no miré más a Mónica. No quería que pareciera un pleito entre hermanas. Eso era lo que ellas necesitaban, reducirlo todo a envidia, resentimiento, familia rota. Así que saqué del bolso una sola hoja.
No la del coche. No el comprobante de transferencia. Esa parte ya estaba sembrada. Esta hoja era distinta. Era azul claro con el logotipo de Fundación Puente Azul en la esquina superior. La había doblado en 4 y guardado aparte desde que vi el código repetido en la cita de Nicolás. No era el expediente completo. Era solo una grieta, suficiente para que alguien más empezara a mirar. La puse sobre la mesa más cercana. Esta factura es de Terapias del Norte, dije. Según el registro, cobraron varias sesiones de rehabilitación para niños inscritos en la fundación. El problema es que esas sesiones no tienen terapeuta asignado, no tienen firma de recepción y no tienen horarios reales. Graciela dio un paso adelante. Marina, estás manipulando documentos que no entiendes. La miré con calma. Qué raro que una clínica sin pacientes cobre como hospital. Ahora el murmullo ya no fue pequeño. Alguien dijo cómo desde la segunda mesa. Otra persona pidió ver la hoja. Jimena, la encargada de relaciones públicas, apareció cerca del escenario con la cara rígida, hablando rápido con un mesero que no sabía si seguir sirviendo vino o salir corriendo. Emiliano se acercó más, demasiado cerca. Ya basta, murmuró. No tienes autorización para revisar archivos de la fundación. No le contesté a él. Le hablé al salón. En esa factura aparece un pago por terapias de niños que, según el propio calendario de citas, nunca fueron atendidos por Terapias del Norte. Tengo aquí la hoja de mi hijo Nicolás. El código de proveedor que aparece abajo coincide con el de esa factura. Pero Nicolás jamás ha recibido terapia de esa clínica. No dije más. No necesitaba. A veces la parte más fuerte de una prueba no es explicarla completa. Es dejar que la gente vea la contradicción y sienta el hueco por sí misma. Graciela apretó los labios. Hay errores administrativos en todas las instituciones grandes, dijo, recuperando su voz de presidenta. Quien haya trabajado con donativos lo sabe. Lo que Marina está haciendo es irresponsable y profundamente injusto para los niños que ayudamos. Ahí por primera vez una voz salió desde el fondo. No todos los niños recibieron ayuda. Todos voltearon. Una mujer delgada se había levantado de una mesa cercana a la pared. No traía vestido de gala. Traía pantalón negro, blusa sencilla y una identificación vieja colgada del cuello, de esas que casi nadie nota porque parecen parte del personal. Yo tardé un segundo en reconocerla. Abril Santoyo. Había sido coordinadora de terapias en Fundación Puente Azul. La recordaba porque una vez, meses atrás, me había llamado por error para confirmar una cita de Nicolás que nadie en la fundación tenía registrada. Cuando le pedí revisar, se puso nerviosa y me dijo que mejor preguntara directamente con administración. Luego desapareció. Graciela la miró como si acabara de ver una mancha en la palabra, estado mental, hizo que algo se moviera dentro del salón. No fue compasión. Fue alivio. Lo vi en varias caras. Era más fácil creer que yo estaba inestable a aceptar que una fundación llena de flores, médicos y donantes podía estar usando nombres de niños para mover dinero. Era más cómodo mirarme a mí mojada, cansada, con Nicolás en brazos, y decidir que el problema era mi tono, no los papeles sobre la mesa. Jimena sabía eso. Por eso tomó el micrófono. Ella no necesitaba gritar. Tenía una voz cálida, de anuncio de campaña, de vídeo institucional. Siempre hablaba como si estuviera envolviendo veneno en papel de regalo. Todos queremos mucho a Marina, dijo, mirando al salón con una tristeza ensayada. Y precisamente por eso no podemos permitir que una crisis personal se convierta en un ataque contra Fundación Puente Azul. Yo no dije nada. Sentí a mi papá tensarse a mi lado. Raúl miró a Jimena como si ya hubiera entendido el juego. Abril seguía de pie al fondo, pálida, con las manos juntas frente al cuerpo. Mónica respiró por fin, agradecida de que alguien moviera la atención lejos de su clínica. Graciela subió un escalón de la tarima, lo justo para quedar un poco más alta que yo. Marina, hija, dijo usando esa palabra como si me estuviera acariciando frente a todos. Nadie quiere hacerte daño. Pero desde hace meses hemos visto cambios preocupantes en ti. Arranques, ideas fijas, desconfianza. Te cuesta aceptar ayuda. Ayuda. Así llamaban a quitarme las llaves. Así llamaban a revisar mis gastos. Así llamaban a decidir cuándo podía salir y con quién. Emiliano se acercó a Graciela con la cara de esposo preocupado.
No me miraba a mí. Miraba a los donantes, a los médicos, al consejo. Estaba actuando para su futuro cargo, no para su esposa. Jimena levantó una carpeta blanca que alguien le había entregado desde la mesa de recepción. Por respeto a Nicolás, no queríamos tocar este tema hoy, continuó. Pero ya que Marina está haciendo señalamientos graves, necesitamos decir que la familia ha buscado orientación profesional. Hay una recomendación para que ella reciba evaluación psicológica cuanto antes. El golpe fue limpio. No me llamaron loca. No usaron esa palabra. Usaron evaluación, orientación por su bien. Palabras suaves. Palabras que suenan responsables cuando las dice alguien con vestido elegante frente a gente educada. Graciela bajó de la tarima con la carpeta en la mano. Caminó hacia mí como si me ofreciera una manta. Lo hacemos por tu bien, Marina. Nadie quiere verte perder a tu hijo. Ahí sí sentí frío. No por la ropa mojada. Por Nicolás. Porque esa frase no era preocupación. Era amenaza envuelta en voz de abuela. Mi brazo se cerró un poco más alrededor de mi hijo. Él siguió dormido con la boca entreabierta, respirando suave contra mi cuello. Yo bajé la mirada un segundo para verlo y recordé por qué no podía reaccionar como ellas querían. Si yo gritaba, ganaban. Si lloraba, ganaban. Si temblaba demasiado, ganaban. Así que solo levanté la vista. ¿Quién firmó esa recomendación?, pregunté. Jimena sonrió con tristeza. Marina, estás en posición de dirigir el proceso. No pregunté por el proceso, respondí. Pregunté quién firmó. Un hombre del consejo carraspeó. Alguien pidió que se leyera el nombre. Graciela apretó la carpeta con más fuerza, pero ya era tarde. Jimena, obligada por la mirada del salón, abrió la primera hoja. Es un formato preliminar del Hospital Santa Aurelia, dijo. Con referencia para valoración emocional posparto. Entonces una mujer se levantó desde una mesa lateral. La reconocí de inmediato, aunque esa noche traía vestido gris y el cabello suelto, no bata blanca. Era la doctora Irene Solano, la especialista que había visto a Nicolás en rehabilitación respiratoria. No era amiga mía. Apenas habíamos cruzado frases de pasillo. Pero tenía una forma de mirar los documentos como si nada le diera flojera. ¿Puedo ver ese formato?, preguntó. Jimena dudó. Graciela sonrió demasiado rápido. Doctora, no hace falta. Es un asunto familiar. La doctora Irene Solano no se movió. Si lleva el nombre del Hospital Santa Aurelia, si hace falta. El salón se quedó quieto otra vez. Graciela le entregó la hoja a Jimena, y Jimena se la pasó a la doctora con una sonrisa que ya no alcanzaba los ojos. La doctora Irene Solano revisó la parte superior, luego el sello, luego el pie de página. Tardó menos de un minuto, pero a mí se me hizo larguísimo. Después levantó la vista. Este formato no es vigente, dijo. El hospital cambió estos folios hace más de un año. Jimena parpadeó. Graciela dejó de sonreír. La doctora siguió más seria. Y este código de departamento no corresponde a salud mental. Corresponde a archivo administrativo. Además, la firma digital no coincide con ningún médico activo del hospital. El silencio se rompió en murmullos afilados. Teresa me miró como si yo hubiera armado todo eso para avergonzarla. Mónica se mordió el interior de la mejilla. Emiliano dio un paso atrás, apenas uno, pero lo vi. Yo extendí la mano. La doctora Irene Solano me pasó la hoja. No la arranqué. No la levanté. Solo la miré. El papel olía a tinta reciente. Demasiado reciente. Y entonces vi la esquina inferior. Una sombra leve, casi invisible, una línea de impresión que yo conocía. No por el hospital. No por la fundación. Por la casa de Graciela. La misma marca que dejaba su impresora del estudio cuando el rodillo jalaba mal el papel. Miré a Jimena. Luego a Graciela. Después a Emiliano. Y por primera vez en toda la noche permití que mi voz sonara un poco más baja. Qué curioso, dije. Ese formato también salió de una impresora que yo conozco. La frase hizo que Jimena bajara el micrófono sin darse cuenta. Ese formato también salió de una impresora que yo conozco. Nadie se rió.
Ni siquiera Mónica, que siempre encontraba la forma de burlarse de mí cuando sentía que el ambiente estaba de su lado. Graciela sostuvo la mirada unos segundos, pero sus dedos se cerraron sobre la carpeta blanca con tanta fuerza que el papel se dobló en la esquina. La doctora Irene Solano no dijo nada más. Solo se quedó a un lado, seria, como alguien que ya no quería formar parte de una mentira. Abril seguía de pie al fondo, todavía temblando, pero ya no parecía tan sola. Yo miré la hoja falsa, luego la factura azul de Terapias del Norte, luego a Emiliano. Él evitó mis ojos. Y ese gesto me confirmó más que cualquier firma. Durante años Emiliano había contado la misma historia sobre mí. Marina trabaja desde casa. Marina ayuda con cositas. Marina se estresa fácil. Marina no entiende de instituciones grandes. Marina debería agradecer que mi familia la sostiene. Lo más triste es que por un tiempo yo dejé que lo dijera. No porque fuera cierto. Porque pensé que si no corregía cada humillación, habría paz. Porque Nicolás necesitaba estabilidad. Porque una parte de mí seguía creyendo que un matrimonio se podía salvar si una aguantaba suficiente y hablaba bajito. Y porque mi trabajo real exigía discreción. Mis clientes no eran tema de sobremesa. Mis expedientes no se presumían en reuniones familiares. Yo aprendí a vivir con la boca cerrada, no por vergüenza sino por contrato, por ética y por seguridad. Ellos confundieron mi silencio con pequeñez. Ese fue su error. Jimena intentó recuperar el control. Volvió a levantar el micrófono, pero su voz ya no salió tan firme. Marina, estás mezclando cosas. Una preocupación familiar no tiene nada que ver con los procesos administrativos de la fundación. Sí tiene, dije. No lo dije fuerte. Pero todos me escucharon. Dejé a Nicolás con mi papá por primera vez desde que entramos. Raúl lo recibió con una suavidad que contrastaba con sus manos grandes. Mi hijo se acomodó contra su pecho sin despertar. Yo me quité la bolsa del hombro, la puse sobre la mesa y saqué una carpeta negra. No era gruesa. No necesitaba serlo. Las carpetas grandes asustan. Las carpetas precisas destruyen. Graciela miró la carpeta como si pudiera quemarla con los ojos. Marina, dijo, ya sin fingir cariño. Estás a punto de cometer un error que no vas a poder arreglar. Abrí la carpeta. Ese error lo cometieron ustedes cuando me pidieron ordenar cajas de facturas pensando que yo solo sabía capturar gastos. Emiliano se puso rígido. Yo saqué 3 hojas. La primera era un diagrama sencillo de flujo de dinero. No tenía palabras difíciles. No tenía adornos. Solo fechas, nombres y flechas. Fundación Puente Azul recibía donativos. Luego salían pagos a Terapias del Norte. Después, una parte del dinero se movía a 2 cuentas personales vinculadas con gastos de la familia Cárdenas Villaseñor. La segunda hoja era una tabla de correos. Remitentes falsos, asuntos repetidos, archivos adjuntos con nombres cambiados. La tercera era una comparación de proveedores. Terapias del Norte aparecía con dirección, teléfono y registro. Pero la dirección correspondía a una oficina cerrada desde hacía meses. El teléfono estaba dado de baja. El registro no tenía actividad real. Don Efrén Varela se levantó un poco de su silla. ¿Qué es eso?, preguntó. Un resumen, respondí. Nada más. Graciela soltó una risa seca. Un resumen hecho por una nuera resentida. La miré. No hacía cuentas en pijama. Seguía rastros que ustedes dejaron embarrados. El salón cambió de temperatura. Lo sentí. Algunas personas dejaron de mirarme como si yo fuera el problema. Empezaron a mirar a Emiliano. A Graciela. A Jimena. A Mónica. Era un movimiento pequeño, pero real. Como cuando una casa vieja empieza a crujir antes de venirse abajo. Emiliano levantó las manos. Esto es absurdo. Marina está exagerando un cruce contable. Las fundaciones trabajan con muchos proveedores. Es normal que haya intermediarios. Claro, dije. Pero los intermediarios reales tienen pacientes, terapeutas, citas y reportes firmados. Pasé el dedo sobre la tabla. Terapias del Norte cobró tratamientos que no dio. Después de cada pago grande salía una transferencia menor hacia una cuenta personal.
Algunas llegaban a gastos de relaciones públicas. Otras a pagos de mantenimiento de un departamento en Zapopan. Otras a una tarjeta adicional ligada a Graciela. El nombre de Graciela, dicho así, sin título y sin señora, fue como quitarle una corona frente a todos. Ella se puso roja. Eso es mentira. No. Es rastreo bancario. Jimena dio un paso adelante. ¿Y tú quién eres para hacer un rastreo bancario? Ahí estaba la pregunta que yo había esperado toda la noche. No la hice quedar en ridículo. No sonreí. No disfruté demasiado. Solo metí la mano en el bolsillo interior de la carpeta y saqué mi credencial profesional. No tenía escudo espectacular ni placa de película. Era simple, sobria, con mi nombre completo y mi especialidad. La levanté lo suficiente para que los de la primera mesa la vieran. Soy perito contable forense, dije. Trabajo en reconstrucción de movimientos financieros, revisión de fraude documental y análisis de operaciones simuladas. No para chismes familiares. Para empresas, despachos y autoridades cuando hace falta. Mónica abrió los ojos. Teresa se quedó quieta, como si acabara de descubrir que había estado corrigiendo a una persona que no conocía. Emiliano miró mi credencial y luego miró al suelo. Eso fue lo que más me dolió. No parecía sorprendido. Parecía descubierto. Graciela quiso hablar, pero su celular empezó a vibrar dentro de su bolso. Al principio lo ignoró. Vibró otra vez. Y otra. El sonido era mínimo, pero en ese silencio parecía una alarma. Jimena le susurró algo, quizá que no contestara. Pero Graciela ya estaba demasiado nerviosa para obedecer a su propia estrategia. Sacó el teléfono y vio la pantalla. Su cara cambió. No mucho. Graciela era experta en no regalar emociones. Pero el color se le fue de los labios. ¿Quién es?, preguntó Emiliano. Ella no contestó. Caminó 2 pasos hacia un costado, pero el salón estaba demasiado callado. Todos alcanzamos a escuchar cuando aceptó la llamada. Sí, dijo. Habla Graciela Villaseñor. La voz del otro lado era baja, pero suficiente para notar el tono formal. No escuché cada palabra. No hacía falta. Vi cómo Graciela apretó el celular. Vi cómo miró hacia la mesa donde estaban mis hojas. Vi cómo sus ojos dejaron de verme a mí y buscaron a Emiliano. Revisión preventiva, repitió, casi en un susurro. No, debe haber un error. Las cuentas de Fundación Puente Azul no pueden quedar retenidas en plena gala. El murmullo se levantó como fuego en pasto seco. Don Efrén se puso de pie por completo. La doctora Irene Solano tomó la factura azul y la miró otra vez. Abril se tapó la boca con una mano. Emiliano dio un paso hacia su madre. ¿Qué cuentas?, preguntó. Graciela bajó lentamente el teléfono. Por primera vez en toda la noche, ya no parecía una presidenta de fundación. Parecía una mujer que acababa de abrir una puerta y encontrar un vacío del otro lado. Miró a Emiliano. Y con una voz que ya no pudo controlar, preguntó, ¿qué firmaste? ¿Qué firmaste? La pregunta de Graciela dejó a Emiliano sin aire. Yo lo vi en su garganta, en la forma en que tragó saliva y se acomodó la corbata por tercera vez, aunque ya no había nada que acomodar. Por primera vez esa noche mi esposo no parecía el futuro director general de Fundación Puente Azul. Parecía un niño atrapado con las manos llenas de tinta. Don Efrén Varela se levantó de su silla. No lo hizo rápido. No hizo escándalo. Pero cuando un hombre como él se ponía de pie en medio de una gala, todos entendían que algo acababa de cambiar. Era uno de los donantes más grandes de la fundación. Su nombre estaba en placas, en salones, en fotografías de entrega de apoyos. Graciela siempre lo sentaba cerca del escenario, como si su presencia le diera permiso de hablar por todos los demás. Esa noche don Efrén ya no la estaba mirando con admiración. Estaba mirando mis hojas. Luego miró a Abril. Después a la doctora Irene Solano. Y al final a Graciela. Se suspende la gala, dijo. Jimena se movió de inmediato, todavía con el micrófono en la mano. Don Efrén, por favor, no tomemos decisiones precipitadas. Estamos ante un malentendido familiar que se salió de proporción. Él levantó una mano, sin perder la calma. No es un malentendido si hay niños marcados como atendidos y personal diciendo que no recibieron terapia.
No es un malentendido si el banco está hablando de revisión preventiva. Y no es un malentendido si una madre tuvo que llegar empapada con su hijo porque le quitaron el transporte médico. Esa última frase me pegó en el pecho. Transporte médico. Hasta ese momento muchos seguían viendo la camioneta como un símbolo de orgullo. Una pelea por llaves. Un lujo familiar. Una escena incómoda provocada por una nuera que no sabía comportarse. Don Efrén acababa de nombrarla como lo que era. Una herramienta para Nicolás. Saqué del bolso la orden médica doblada. La misma que había cuidado desde el hospital, la misma que casi se moja bajo la lluvia. La abrí con cuidado y la puse sobre la mesa junto a la factura azul. No expliqué demasiado. Solo señalé el nombre de Nicolás, las indicaciones de terapia y la nota donde se recomendaba traslado estable por su condición respiratoria. Esa camioneta no se compró para pasear, dije. Se compró para que Nicolás pudiera llegar a sus terapias sin terminar agotado antes de entrar. La doctora Irene Solano se acercó un poco y leyó la hoja. Su rostro se endureció no contra mí, sino contra el cuarto entero. Esta orden es real, dijo. Y está vigente. Nadie habló durante unos segundos. Después, una mujer de cabello corto, sentada en la mesa de Graciela desde el inicio de la noche, se levantó. Yo no sabía su nombre, pero la había visto en fotos de eventos, siempre junto a Graciela, siempre sonriendo en entregas de cheques. Se quitó la servilleta de las piernas y la dejó sobre la mesa. Mi empresa no va a liberar el segundo donativo hasta que haya auditoría externa, dijo, mirando a Don Efrén. Y prefiero que mi equipo salga de esta mesa. Graciela giró hacia ella como si acabara de recibir una bofetada. Silvia, no seas injusta. Nos conocemos desde hace años. La mujer tomó su bolso. Precisamente por eso me voy a revisar todo lo que he firmado. No fue una estampida. Fue peor. Fue un movimiento pequeño, elegante, silencioso, pero real. 2 personas de su mesa se levantaron con ella. Un médico guardó su gafete. Alguien más pidió al mesero que no sirviera más vino. Don Efrén hizo una señal a su asistente, que de inmediato empezó a tomar fotos de los documentos sobre la mesa, con permiso de la doctora Irene Solano. Jimena intentó sonreír, pero ya no tenía público. Teresa me miraba como si yo estuviera rompiendo una vajilla en vez de mostrando una herida. Mónica se había quedado muda, y eso en mi hermana era casi una confesión. Yo tomé aire. No me sentía victoriosa. Me sentía cansada. Temblaba un poco por la ropa húmeda, por Nicolás, por las horas acumuladas, por todos los años en que había esperado que alguien viera lo obvio sin que yo tuviera que sangrar frente a ellos. Mi papá seguía sosteniendo a Nicolás. Raúl no sonreía. Pero cuando crucé la mirada con él, vi algo que me sostuvo más que cualquier aplauso, orgullo tranquilo. Como si me estuviera diciendo sin palabras que no me moviera, que no bajara la cabeza ahora. Emiliano lo notó. Y algo en él cambió. La vergüenza se le volvió rabia. Se acercó a mí, ya sin la cara de esposo preocupado. Ahora tenía los ojos duros, la mandíbula apretada, la voz baja para que pareciera controlado, aunque todos los que estábamos cerca pudimos escucharlo. «Estás disfrutando esto, ¿verdad?», dijo. «¿Crees que porque 2 donantes se pusieron nerviosos ya ganaste?». No respondí. Él dio otro paso. «Escúchame bien, Marina. Si sigues con este teatro, mañana mismo empiezo el proceso. Voy a pedir la custodia de Nicolás. Y con este numerito, con tu historial emocional y con toda esta gente viéndote fuera de control, ningún juez va a dejar a mi hijo contigo». Mi cuerpo se quedó quieto. Pero por dentro algo se hundió. Porque una cosa era que me quitaran llaves. Otra era escuchar a mi esposo convertir a Nicolás en castigo. Emiliano inclinó la cabeza, acercándose apenas lo suficiente para que su amenaza me rozara la piel. «Piénsalo bien», susurró. «Puedes perder mucho más que una camioneta. Puedes perder mucho más que una camioneta». Emiliano dijo esa frase tan cerca de mí que pude oler el vino dulce en su aliento. El salón seguía mirando. Algunos fingían revisar sus celulares. Otros ni siquiera disimulaban. Don Efrén Varela estaba de pie con el rostro cerrado. La doctora Irene Solano sostenía todavía la orden médica de Nicolás. Abril no se había sentado. Jimena había bajado el micrófono, pero sus ojos se movían de Graciela a Emiliano, calculando cómo salvar lo que quedaba. Yo no respondí de inmediato.
Porque Emiliano no estaba improvisando. Eso fue lo que me dio miedo. No era el esposo cobarde escondido detrás de su madre. No era el hombre pálido viendo cómo las cuentas de la fundación entraban en revisión preventiva. Era otra versión de él. Una versión más fría. Más peligrosa. La que no necesitaba gritar para hacer daño. La versión que ya había pensado en cómo quitarme a mi hijo. Nicolás dormía en brazos de mi papá, ajeno a que su propio padre lo estaba usando como amenaza frente a un salón lleno de gente. Me obligué a respirar despacio. Una vez. 2. 3. Yo había tenido miedo de perder a Nicolás desde el día en que nació. No el miedo normal de una mamá primeriza. Otro. Uno más oscuro. Porque en la casa de Graciela todo favor se convertía en deuda, y toda deuda podía usarse como cadena. Cuando Nicolás empezó con terapias, Graciela decía que sin su apellido yo no conseguiría buenos médicos. Cuando Emiliano pagaba algo con la tarjeta conjunta, después lo mencionaba como si hubiera comprado derechos sobre mi paciencia. Poco a poco entendí que mi hijo no solo era mi hijo para ellos. Era la forma más fácil de mantenerme quieta. Emiliano vio que yo no contestaba y sonrió apenas. No era una sonrisa grande. Era peor. Era la sonrisa de alguien que cree haber encontrado el punto exacto donde duele. Eso pensé, dijo en voz baja. Puedes jugar al apérito, Marina. Puedes impresionar a dos señores con hojas y flechitas. Pero en un juzgado importa otra cosa. Importa estabilidad. Importa familia. Importa quién puede darle estructura a un niño. Mi mamá, Teresa, no dijo nada. Ese silencio me dolió más que sus regaños. Mónica miró al piso. Graciela, en cambio, recuperó un poco de color. La amenaza de Emiliano le devolvió algo de fuerza. Volvió a ponerse recta, volvió a mirar al salón como si todo pudiera acomodarse si cambiaban el tema de dinero por el tema de mi supuesta incapacidad. Marina, dijo Graciela, con esa voz suave que ya todos empezaban a reconocer como falsa, nadie quiere llegar a eso. Pero si sigues actuando así, nos obligas a proteger a Nicolás. Ahí estaba la palabra. Proteger. Como si protegerlo fuera quitarle su camioneta. Como si protegerlo fuera llevarme a mí contra la pared. Como si protegerlo fuera fabricar un documento para hacerme parecer inestable. Emiliano levantó la mano, pidiendo calma al salón, pero su mirada estaba clavada en mí. Con mis apellidos, mi abogado y tu historial inventado, no vas a volver a dormir con Nicolás. El aire se me fue del pecho. No porque le creyera por completo. Sino porque entendí que ya habían empezado. Esa frase no salía de la nada. Venía de conversaciones previas, de llamadas privadas, de papeles preparados. Venía de noches en que yo dormía con Nicolás en el cuarto de al lado mientras ellos, en la sala, hablaban de mí como si yo ya fuera un problema legal que había que resolver. Jimena vio su oportunidad. Subió otra vez un poco el micrófono, sin llegar a hablarle a todo el salón. Esto es justamente lo que nos preocupa, dijo. La reacción de Marina ante límites razonables. Hay antecedentes, hay recomendaciones médicas y hay una familia dispuesta a actuar si el menor está en riesgo. Menor. No dijo Nicolás. Dijo menor. Como si mi hijo se hubiera convertido en una palabra dentro de una carpeta. Entonces Emiliano sacó su celular. Tocó la pantalla varias veces y se acercó a Jimena. Ella dudó un segundo, pero terminó recibiendo el aparato. Graciela miró por encima de su hombro y asintió. Yo no necesité ver la pantalla para saber. Pero aún así lo vi. Jimena abrió una bandeja de correo y giró el teléfono apenas hacia don Efrén, como si eso fuera a darle autoridad. Hay un borrador, dijo. Un documento legal preliminar. Nada definitivo. Solo se preparó por si Marina seguía negándose a recibir ayuda. ¿Un borrador de qué?, preguntó la doctora Irene Solano. Emiliano contestó antes que Jimena. De demanda. La palabra se quedó suspendida entre las mesas. Demanda. Custodia. Historial emocional. Ayuda profesional. Todo estaba armado con palabras limpias para esconder una amenaza sucia. Yo sentí que mis piernas querían moverse hacia Nicolás. Quería arrancarlo de los brazos de mi papá y salir corriendo de ahí. Quería meterlo bajo una cobija, encerrarme en un cuarto y no dejar que nadie con apellido Cárdenas Villaseñor volviera a pronunciar su nombre. Pero no lo hice.
Miré a mi papá. Raúl no había dicho una palabra desde que Emiliano empezó. Tenía a Nicolás bien sujeto contra el pecho, una mano en la espalda del niño y la otra sosteniendo su cabecita. Su rostro era duro, pero sus ojos estaban fijos en mí, no en Emiliano. Me estaba esperando. No para salvarme. Para saber si yo seguía de pie. Asentí apenas. Él entendió. Sin hacer ruido, se giró y caminó hacia la salida lateral del salón. Emiliano lo vio irse y soltó una risa corta. Claro. Que se vaya tu papá también. Esto ya no es asunto de él. Nadie le respondió. Mi papá cruzó entre las mesas con Nicolás en brazos. La gente se apartó de manera automática. Tal vez por respeto. Tal vez porque Raúl caminaba como un hombre al que no se le cruza nadie cuando está decidido. Lo vi salir por las puertas de cristal hacia el vestíbulo. Mi corazón golpeaba rápido. Graciela aprovechó el momento. Marina, todavía puedes evitar algo muy doloroso. Pide disculpas, entrega esos documentos y permite que Emiliano te lleve a casa. Mañana hablaremos con calma de tu tratamiento. Casi fue perfecto. Casi sonó como una salida. Pero se le escapó una palabra. Tratamiento. No conversación. No descanso. No apoyo. Tratamiento. Yo la miré. ¿Desde cuándo está preparada esa demanda? Emiliano no contestó. Jimena bajó la vista al celular. Teresa cerró los ojos, como si la pregunta le molestara más que la respuesta. ¿Desde cuándo? Repetí. Emiliano guardó el teléfono en el bolsillo de su saco. Desde que empezaste a comportarte como una amenaza para mi hijo. Mi hijo. Ni siquiera nuestro hijo. El salón lo escuchó. Y esa vez, varios rostros cambiaron. No mucho. Pero suficiente. Antes de que alguien pudiera decir algo, las puertas de cristal volvieron a abrirse. Entró mi papá. Nicolás ya no estaba en sus brazos. Venía envuelto en la cobija, dormido en la carriola que Raúl siempre guardaba doblada en la camioneta, segura, cubierta, cerca de la entrada con Abril a su lado. Mi papá cruzó el salón con las manos libres. En una de ellas traía una bolsa negra de documentos. Grande. Pesada. Sellada con cintas color rojo y etiquetas firmadas. Raúl caminó hasta quedar junto a mí, puso la bolsa sobre la mesa con cuidado y miró a Emiliano sin levantar la voz. Ahora sí, dijo. Sigue hablando de demandas. La bolsa negra cayó sobre la mesa con un sonido seco. No fue fuerte, pero todos lo escucharon. Raúl no la abrió. Solo la dejó ahí sellada, con las tintas rojas cruzadas y las etiquetas firmadas pegadas en la parte superior. La forma en que mi papá la colocó decía más que cualquier amenaza: esto no es para asustar, esto existe. Emiliano se quedó viendo la bolsa como si dentro hubiera algo vivo. Graciela, en cambio, reaccionó antes que él. Sus ojos fueron de las etiquetas a mi cara, de mi cara a mi papá, y luego a los documentos que todavía estaban sobre la mesa. La factura azul. La orden médica de Nicolás. Las hojas del flujo de dinero. Todo lo que hasta ese momento había empezado a mover la noche en su contra. Yo vi el cambio exacto en su expresión. No fue miedo primero. Fue cálculo. Graciela era buena para eso. Cuando no podía negar una cosa, buscaba ensuciarla. Cuando no podía callar una verdad, buscaba romper el papel donde estaba escrita. Jimena todavía tenía el micrófono en la mano, pero ya no sabía si hablar. Teresa miraba la bolsa con una mezcla de rabia y vergüenza. Mónica no se había movido desde que mencioné los pagos de Puente Azul a su clínica. El silencio era tan pesado que se alcanzaba a oír el zumbido del aire acondicionado. Entonces Graciela tomó una copa de agua de la mesa más cercana. Lo hizo despacio. Casi elegante. Como si solo necesitara beber. Pero yo vi sus dedos tensarse. Vi su muñeca girar. Vi su mirada clavarse en las hojas. El movimiento fue rápido. El agua cayó sobre la mesa y se extendió por los documentos como una mancha transparente. La factura azul se empapó primero. Luego la orden médica de Nicolás. Después una parte de la tabla con flechas y nombres empezó a arrugarse en las orillas. Varias personas soltaron un grito ahogado. Yo sentí que el estómago se me iba al piso.
Por un segundo, solo uno, mi cuerpo quiso reaccionar. Quiso quitar la carpeta, secar las hojas, empujar la copa, gritarle que no se atreviera. Sentí mis manos abrirse, pero no llegué a moverme. Porque mi papá puso una mano sobre la bolsa negra. No sobre mí. Sobre la bolsa. Y ese gesto me regresó al centro. Graciela dejó la copa vacía sobre la mesa con un golpe mínimo. Después hizo una cara de sorpresa falsa, como si el agua hubiera decidido caer sola. «Qué pena», dijo. Con tanto nervio cualquiera comete un accidente. Nadie le creyó. Pero todavía algunos querían fingir que sí. Emiliano encontró aire suficiente para apoyar la mentira. «Ya ven», dijo mirando al consejo. «Esto está fuera de control. Marina trae papeles mojados, incompletos, manipulados. No podemos tomar decisiones con base en eso». Jimena levantó el micrófono otra vez, desesperada por recuperar una narrativa. «Exactamente. Lo más prudente sería suspender esta conversación hasta que se revise todo con calma y sin presión emocional». Yo miré la factura azul deshacerse un poco en la esquina. Sentí un cansancio tan hondo que casi me dobló. No por el papel. Por la costumbre. Toda mi vida había visto a gente como Graciela hacer eso. No siempre con agua. A veces con frases. A veces con sonrisas. A veces con «eso no fue así, estás exagerando, lo entendiste mal». Rompían la forma de la verdad y luego decían que la verdad nunca había existido. Raúl abrió por fin la bolsa negra. No sacó todo. Solo retiró la primera carpeta, gruesa, sellada, con una etiqueta blanca. Me la entregó sin una palabra. Yo tomé la carpeta. Estaba seca. Pesada. Perfecta. La levanté apenas frente a Graciela. Romper papel no rompe una verdad ya certificada. El murmullo volvió, pero esta vez sonó distinto. Menos escándalo. Más atención. Graciela dejó de actuar sorpresa. ¿Certificada por quién?, preguntó. Antes de que yo contestara, una voz masculina salió desde la zona de invitados, cerca de una columna lateral. «Por mí». Todos voltearon. Un hombre de traje gris oscuro se levantó de una mesa donde yo no lo había notado. No era llamativo. No traía escoltas ni una expresión teatral. Tenía el cabello entrecano, lentes delgados y una carpeta de piel bajo el brazo. Caminó hacia nosotros con una calma que desentonaba con el desastre del salón. Lo reconocí al instante. Licenciado Gael Ríos. El notario que había recibido mis copias cuando yo entendí que los documentos en mi casa podían desaparecer. No era mi amigo. No era mi salvador. Era simplemente alguien que había hecho su trabajo. Y esa noche su trabajo pesaba más que todos los vestidos caros del salón. Graciela parpadeó. Licenciado, no sabía que estaba aquí. Vine invitado por don Efrén, respondió él. No por usted. Don Efrén no dijo nada, pero su mirada confirmó cada palabra. El licenciado Gael Ríos se detuvo junto a la mesa. Observó los papeles mojados, luego la carpeta sellada en mis manos y finalmente a Graciela. Los documentos que la señora Marina Aranda trae en esa carpeta corresponden a copia certificada de los recibidos en mi notaría, dijo. Incluyen comprobantes de transferencia, cotejos de firma y relación de facturas vinculadas a Fundación Puente Azul. Emiliano se puso blanco. Jimena bajó el micrófono otra vez. Teresa dio un paso hacia atrás, como si la palabra notaría hubiera hecho real todo lo que minutos antes quería llamar berrinche. Graciela intentó sostenerse. Eso no prueba nada. Cualquiera puede llevar papeles a una notaría. El licenciado no se alteró. Correcto, dijo. Por eso también consta fecha, hora, identidad de quien los presentó y estado físico de cada documento al momento de recibirse. Yo abrí la carpeta sellada lo suficiente para mostrar la primera hoja, sin sacarla del protector. No necesitaba leerla completa. Solo dejar que vieran los sellos, las firmas, la fecha, el orden. Todo lo que Graciela no podía borrar con una copa de agua. El licenciado Gael Ríos ajustó sus lentes y añadió, mirando no solo a Graciela sino al consejo entero, y para evitar justamente un accidente como el que acabamos de ver, esos documentos fueron depositados antes de esta noche. Esos documentos fueron depositados antes de esta noche. El licenciado Gael Ríos dijo la frase sin levantar la voz, pero el efecto fue más fuerte que si hubiera gritado.
Graciela se quedó inmóvil, con la copa vacía todavía cerca de su mano. El agua que había tirado seguía corriendo por la mesa, mojando servilletas, hojas sueltas y la orilla de un arreglo floral azul. Pero la carpeta sellada estaba intacta frente a mí. Seca. Ordenada. Con sellos que no dependían del humor de nadie. Por primera vez vi a Graciela sin un plan inmediato. Emiliano sí tenía uno. Lo vi dar medio paso atrás, buscando a Jimena con los ojos, como si ella pudiera fabricar otra frase bonita para tapar lo que acababa de decir el notario. Pero Jimena estaba pálida. Tenía el micrófono en la mano, inútil, colgando a un lado de su vestido. Don Efrén Varela se acercó a la mesa. Licenciado, dijo con la voz dura, explique qué fue lo que certificó. El licenciado Gael Ríos abrió su propia carpeta de piel. No hizo teatro. No miró a las cámaras. Solo sacó una hoja con membrete notarial y la colocó junto a la carpeta sellada que mi papá había traído. Existe un acta notarial, explicó, donde se dejó constancia de 3 grupos de documentos. Primero, comprobantes de transferencia relacionados con la compra de una camioneta adaptada. Segundo, comparación de firmas entre documentos originales de la señora Marina Aranda y un trámite posterior de cambio de titularidad. Tercero, una relación de facturas y pagos de Fundación Puente Azul a proveedores señalados como servicios de terapia. Graciela intentó interrumpir. Eso no significa que sean falsos. El licenciado la miró con paciencia fría. No dije que yo dictaminara el delito. Dije que di fe de lo presentado, su fecha, su estado y su coincidencia documental. Y también asenté que la firma del cambio de titularidad no corresponde visualmente con la firma habitual de la señora Marina Aranda. El salón dejó de respirar por un segundo. Mi mamá se llevó una mano a la boca. Mónica miró hacia la salida. Emiliano apretó los labios como si morderlos pudiera esconderle la cara. Yo no sentí alegría. Sentí una especie de firmeza triste. Porque todo lo que estaba saliendo no apareció esa noche. Siempre había estado ahí. En papeles. En correos. En silencios. En cosas que yo notaba mientras ellos se burlaban de mi trabajo, creyendo que mi paciencia era ignorancia. Abrí la carpeta certificada y saqué solo las copias necesarias. La primera era la comparación de firmas. Mi firma real, tomada de documentos anteriores. La supuesta firma en el cambio de titularidad. No hacía falta ser experta para ver la diferencia. La mía tenía una curva amplia en la letra M. La otra era rígida, como imitada con prisa. Puse la hoja sobre la mesa. La camioneta fue el inicio, dije. Pero no fue lo único. Graciela se tensó. Yo pasé a la segunda hoja. Era una tabla simple. Fecha. Proveedor. Monto. Cuenta de salida. Cuenta de llegada. Observación. Nada de palabras rebuscadas. Nada que alguien pudiera llamar drama. Terapias del Norte aparece cobrando sesiones de rehabilitación que no tienen pacientes reales asignados, expliqué. Después de esos pagos, parte del dinero se movía a cuentas que no corresponden a terapias, ni a médicos, ni a niños. Emiliano soltó una risa sin fuerza. Eso es una interpretación tuya. Lo miré. La firma puede imitarse. El rastro bancario no. La doctora Irene Solano se acercó a la tabla y la revisó con los ojos. Abril, desde el fondo, parecía estar juntando valor para no volver a sentarse jamás. Don Efrén sacó su celular, pero no para grabarme. Lo usó para llamar a alguien y dijo en voz baja que necesitaba a su equipo legal en el hotel. Graciela volvió a su papel favorito. El de víctima digna. Marina, esto es una falta de respeto a cada niño que ha sido ayudado por Fundación Puente Azul. Precisamente por esos niños lo traje, respondí. No dije más. Porque en ese momento, algo pasó en la pantalla gigante del salón. Hasta entonces, la pantalla había mostrado fotos de la fundación. Niños sonriendo, terapeutas aplaudiendo pequeños avances, Graciela abrazando madres, Emiliano entregando reconocimientos. Pero de pronto la imagen parpadeó. Las fotos desaparecieron y apareció una ventana abierta con una tabla de transferencias. Todos voltearon. Junto a la consola de audio y vídeo, un muchacho joven se quedó congelado frente a la computadora. Lo reconocí por el gafete que colgaba de su cuello. Samuel Pineda. El técnico del evento. Tenía una mano sobre el mouse y la otra levantada,
como si quisiera jurar que no lo había hecho a propósito. Perdón, dijo desde la cabina, con voz quebrada. Se me cruzó la pantalla del archivo que estaban revisando para el proyector. Yo no terminó la frase. No hacía falta. Porque toda la gala ya estaba viendo la tabla. Grande. Clara. Imposible de tapar con un micrófono. En la primera columna aparecía Terapias del Norte. En la segunda el concepto de servicios integrales de rehabilitación. En la tercera una cantidad escrita en letras. En la cuarta una cuenta de destino. Y en la última columna, bajo la palabra autorización, apareció el nombre que hizo que el salón entero cambiara de ruido. Emiliano Cárdenas. Mi esposo se quedó viendo la pantalla como si no reconociera su propio nombre. Graciela giró hacia él lentamente. No con enojo todavía. Con miedo. Jimena se acercó a Samuel casi corriendo. Apaga eso, dijo. Pero don Efrén la detuvo con una sola frase. No se apaga nada. La doctora Irene Solano miró la pantalla, luego miró a Emiliano. Abril empezó a llorar en silencio. Teresa murmuró mi nombre como si todavía esperara que yo arreglara el desastre que ellos habían construido. Yo no me moví. La pantalla seguía mostrando la autorización. Emiliano Cárdenas. Graciela dio un paso hacia su hijo. Emiliano, dijo con una voz que ya no tenía nada de presidenta de fundación. Explícame por qué tu nombre está ahí. Explícame por qué tu nombre está ahí. Graciela no le preguntó a Emiliano como madre. Le preguntó como presidenta. Como alguien que acababa de ver su apellido en una pantalla y necesitaba saber si todavía podía salvarse sola. Emiliano abrió la boca, pero no salió nada. La tabla seguía proyectada detrás de él, enorme, blanca, imposible de ignorar. Su nombre estaba en la línea de autorización como una firma puesta con marcador sobre su frente. Samuel Pineda, desde la cabina de audio y vídeo, miraba a todos con cara de querer desaparecer. Jimena ya iba hacia él, levantándose un poco la falda para caminar más rápido entre las mesas. Samuel, dijo con una sonrisa dura. Apaga el proyector. Ahora. Samuel miró a don Efrén, luego a la pantalla, luego a Jimena. No puedo, respondió. El sistema quedó bloqueado cuando entró la ventana compartida. Desbloquéalo. No tengo la clave de administrador. Jimena apretó los dientes. Yo no dije nada. Solo observé. A veces cuando una persona se siente acorralada, corre hacia el único lugar donde cree que todavía tiene control. Emiliano no corrió hacia mí. No corrió hacia su madre. Corrió hacia su teléfono. Lo sacó del bolsillo con manos torpes y se alejó unos pasos hacia una columna lateral. Pensó que el ruido del salón iba a cubrir su llamada. Pensó que en medio de tanta gente hablando, nadie escucharía una conversación más. Pero olvidó dos cosas. La primera, todavía había un micrófono abierto cerca de la mesa. La segunda, su teléfono seguía conectado al sistema de audio del evento. Lo vi porque minutos antes, Jimena había usado ese mismo aparato para mostrar el borrador de demanda y enlazarlo a la pantalla. La conexión seguía viva. Samuel también lo notó. Su cara cambió pero no tocó nada. Emiliano llamó a alguien. Esperó 2 tonos. Después habló rápido, en voz baja, con esa urgencia seca de los hombres que ya no están actuando. Licenciado, soy yo. No me diga que se calme. La cuenta está en revisión preventiva y Marina trajo un notario. Necesito que mueva lo de la demanda hoy mismo. El salón se quedó inmóvil. La voz de Emiliano salió por las bocinas del ballroom, limpia, clara, casi íntima. Él no se dio cuenta. Graciela sí. Su rostro se endureció. Jimena giró hacia Samuel. Corta el audio, siseó. Samuel levantó las manos, sin apartarse de la consola. No puedo cortar solo esa entrada sin tirar todo el sistema. Está bloqueado. Jimena intentó rodearlo, pero don Efrén dio un paso hacia la cabina. Ni se le ocurra tocar esa consola. La llamada siguió. Emiliano se pasó una mano por el cabello, dándole la espalda al salón. No. La parte del coche era para presionarla. Mi mamá dijo que mientras Marina no tuviera coche, no se iba a mover. Eso no era el problema. El problema es que encontró lo de Terapias del Norte.
Sentí que el salón entero respiró hacia adentro. Mi papá, que estaba junto a la carriola de Nicolás, no movió un músculo. Pero su mirada se clavó en Emiliano con una quietud que me heló más que cualquier grito. Yo tampoco me moví. Porque esa frase, dicha por accidente, valía más que cualquier discusión. Mi mamá dijo que mientras Marina no tuviera coche, no se iba a mover. Ahí estaba. El control. La intención. La razón verdadera. Emiliano siguió, cada vez más desesperado. No, yo no transferí todo. Yo solo autoricé lo que ella me pidió. Graciela dijo que era temporal, que después se reponía con el siguiente donativo. Sí, lo de la camioneta también fue idea de ella. Dijo que si el título quedaba a su nombre, Marina no podría llevársela cuando armara drama. Graciela dio un paso atrás. Por primera vez, su propia cara la traicionó. No fue rabia. Fue miedo puro. Teresa se llevó las manos al pecho. Mónica miró a Graciela como si acabara de descubrir que la mujer a la que había defendido no solo era cruel, sino peligrosa. Abril empezó a llorar otra vez, pero ahora sin cubrirse la cara. La doctora Irene Solano tomó la orden médica de Nicolás y la sostuvo con más fuerza. Jimena llegó a la cabina y trató de poner la mano sobre un control. Samuel se interpuso, pálido pero firme. Señora Jimena, si lo apago ahorita, va a parecer peor. Ya parece peor, le respondió ella entre dientes. La llamada continuó. Emiliano bajó aún más la voz, pero el altavoz lo entregó igual. Necesito que el documento diga que Marina está inestable, que representa riesgo emocional para el niño. Úselo del formato psicológico. Sí, el que mandó Jimena. No importa si no está firmado por un médico real todavía. Se corrige después. Alguien en el salón soltó una exclamación. Don Efrén cerró los ojos un segundo como si necesitara contener la furia. Yo miré a Nicolás. Seguía dormido. Ese fue el detalle que casi me rompió. Mi hijo respirando tranquilo mientras su padre le ponía precio legal a mi miedo. Emiliano al fin notó el silencio raro a su espalda. Se volteó. Vio a todos mirándolo. Vio la pantalla. Vio a Samuel en la cabina. Vio el micrófono abierto sobre la mesa. Su rostro se deshizo. Bajó lentamente el teléfono, aunque la voz del abogado todavía preguntaba algo del otro lado. Nadie habló. Ni Graciela. Ni Jimena. Ni mi madre. Entonces el celular de Emiliano cayó al piso con un golpe seco. Yo di un paso hacia él, no para atacarlo, no para gritarle, sino para que me viera bien cuando dije lo que llevaba años tragándome. Gracias, le dije. Por fin dijiste la verdad sin que yo tuviera que probarla con papel. Emiliano abrió la boca, pero antes de que pudiera responder, las puertas del ballroom se abrieron. No fueron los meseros. No fue otro invitado tarde. Entraron dos personas con gafetes sobrios, carpetas oficiales y la expresión tranquila de quienes no vienen a pedir permiso. Una mujer al frente miró el salón, luego la pantalla, luego a Don Efrén. Buenas noches, dijo. Venimos por una revisión relacionada con Fundación Puente Azul. Venimos por una revisión relacionada con Fundación Puente Azul. La mujer que habló no levantó la voz. No necesitaba. Traía un gafete sobrio colgado al cuello, una carpeta bajo el brazo y esa calma de la gente que no llega a discutir, sino a dejar constancia. A su lado venía un hombre con lentes, también con identificación visible, mirando la pantalla donde todavía aparecía el nombre de Emiliano en la línea de autorización. El salón se quedó congelado. No como antes cuando todos esperaban chisme. Esta vez era miedo. Graciela fue la primera en reaccionar. Se acomodó el vestido color perla, levantó la barbilla y caminó 2 pasos hacia ellos, intentando recuperar el tono de anfitriona. Buenas noches, dijo. Soy Graciela Villaseñor, presidenta de Fundación Puente Azul. Lamento muchísimo que hayan llegado en medio de una situación familiar bastante incómoda. Si nos permiten pasar a una oficina privada, con gusto aclaramos cualquier duda. La mujer la miró sin sonrisa. Soy la licenciada Marisol Andrade, de la Unidad de Revisión de Fondos Donados. No venimos por una discusión familiar. Venimos por una revisión de fondos iniciada con documentación recibida antes de esta noche. Antes de esta noche. La frase cayó justo donde tenía que caer. No era un milagro. No era una autoridad apareciendo de la nada para salvarme.
Era el resultado de semanas de copiar, ordenar, revisar, certificar y enviar lo necesario cuando entendí que en esa casa podían quitarme llaves, papeles y hasta reputación si me quedaba esperando permiso. Don Efrén Varela se acercó. Licenciada, dijo, soy donante principal de la fundación. Solicito que se preserve todo lo que está proyectado y todo lo que está en esta mesa. Jimena dio un paso nervioso hacia la consola. Esto es un evento privado, intentó decir. Samuel Pineda, desde la cabina, no se movió. Tenía las manos lejos de los controles, como si de pronto hubiera entendido que tocar un botón podía meterlo en algo más grande que su sueldo de esa noche. La licenciada Marisol miró a Jimena. Nadie apaga el sistema por ahora. Jimena bajó la vista. Graciela intentó reír. Esto es excesivo. Una mujer alterada trajo acusaciones personales, y ahora todos están reaccionando como si la fundación fuera una cueva de ladrones. No sé por qué esa frase me dolió todavía. Tal vez porque incluso con todo frente a ella, seguía llamándome alterada. Seguía reduciendo lo que yo había traído a un problema de carácter. Como si una mujer mojada, cansada y con un hijo enfermo no pudiera también tener razón. La licenciada Marisol abrió su carpeta. No vamos a discutir adjetivos. En este momento se notifican medidas preventivas sobre las cuentas vinculadas a Fundación Puente Azul, hasta concluir la revisión de fondos. El murmullo se volvió una ola. ¿Cuentas congeladas?, preguntó alguien desde una mesa. El hombre que venía con Marisol contestó con voz pareja. Cuentas congeladas para evitar movimientos mientras se revisan pagos, contratos y beneficiarios. Graciela palideció. Emiliano cerró los ojos. Mónica se llevó una mano al cuello. Yo miré la pantalla. El nombre de Emiliano seguía ahí. Debajo de Terapias del Norte. Al lado de una autorización que él había querido presentar como trámite. Marisol pidió ver la carpeta certificada. El licenciado Gael Ríos se la entregó directamente explicando en pocas palabras el acta notarial, la fecha de depósito y el estado de las copias. Ella no pareció sorprendida. Solo fue marcando con un bolígrafo algunos puntos. Después miró a Graciela. También tenemos referencias cruzadas de pagos a proveedores de comunicación, arrendamientos y vehículos particulares. Jimena levantó la cabeza de golpe. Graciela dejó de respirar un segundo. Ahí apareció la nueva grieta. No eran solo terapias inexistentes. No eran solo facturas de una clínica sin pacientes. Marisol sacó una hoja y la puso sobre la mesa, dentro de una mica transparente. No leyó números de cuenta. No dio detalles innecesarios. Solo señaló 3 líneas. Contrato de relaciones públicas a nombre de Prado Imagen. Arrendamiento de departamento en Zapopan. Factura de vehículo particular registrado fuera del inventario operativo de la fundación. Todos entendieron. Prado Imagen era la agencia de Jimena. El departamento no estaba en ningún folleto de niños ayudados. El vehículo no era una ambulancia, ni una camioneta de traslado, ni equipo médico. Jimena se puso roja. Mi contrato es legítimo. Yo manejo reputación, campañas, donantes, con dinero marcado para programas infantiles, dijo don Efrén, cortándola. Graciela giró hacia él, casi ofendida. Efrén, por favor. Tú sabes todo lo que hemos construido. Sí, respondió él. Y ahora quiero saber con qué lo construyeron. Esa frase hizo más daño que cualquier grito. Graciela perdió por fin la elegancia de las manos. Empezó a moverlas demasiado, como si quisiera agarrar el aire y acomodarlo. Esto se puede explicar. Los gastos de imagen atraen donativos. El departamento se usó para reuniones. El vehículo era para gestiones ejecutivas. No sean ingenuos. Una fundación no funciona con buenas intenciones solamente. Yo miré a Nicolás, dormido en su carriola cerca de Abril. Su cobija estaba bien puesta. Mi papá estaba a un lado, vigilando sin tocar lo demás. Mi hijo no sabía que en ese momento varias personas estaban usando la palabra fundación para justificar por qué otros niños no habían recibido terapias. Di un paso hacia la mesa. No vine a destruir una familia, dije. Vine a dejar de financiar una mentira. Nadie respondió. Ni Graciela. Ni Emiliano. Ni Teresa. Mi madre se acercó entonces, no con furia, sino con miedo.
Ese miedo suyo que siempre parecía nacer cuando la reputación estaba en peligro. Me tomó del brazo suave, casi suplicante. Marina, hija, ya estuvo. Ya los asustaste. Por favor, esto todavía se puede mantener en casa. Piensa en Nicolás. Piensa en tu hermana. Piensa en lo que le va a pasar a todos si esto sale de aquí. Don Efrén estaba lo bastante cerca para escuchar cada palabra. Volteó lentamente hacia Teresa. Señora, dijo con una dureza tranquila, si el dinero era para niños, nadie sale de aquí fingiendo que no oyó. Mi madre soltó mi brazo como si la hubieran descubierto robando. Mónica cerró los ojos. Teresa bajó la mirada por primera vez en toda la noche. La licenciada Marisol pidió a Emiliano que la acompañara a una mesa lateral para responder unas preguntas preliminares. Él intentó negarse. Luego intentó hablar con Graciela. Después buscó a Jimena. Nadie pudo sostenerle la mirada por mucho tiempo. Cuando el hombre que venía con Marisol se colocó junto a él, Emiliano entendió que no era una invitación social. Empezó a caminar. Al pasar junto a mí, se detuvo. Ya no tenía la voz de amenaza. Ya no tenía el tono del esposo con apellidos, abogado y poder. Tenía la cara húmeda de sudor, los ojos rojos y la boca temblando. Marina susurró. Por favor. Diles que hubo una confusión. Tú sabes explicarlo. Tú puedes arreglar esto. Hazlo por Nicolás. Esa fue la primera vez en años que me pidió algo sin disfrazarlo de orden. Lo miré. A ese hombre que había permitido que me quitaran la camioneta. A ese padre que había usado la custodia como cuchillo. A ese hijo que ahora quería esconderse detrás de la mujer que acababa de intentar destruir. No dije que sí. No dije que no. Solo me quedé callada. Y mientras se lo llevaban hacia la salida lateral del ballroom, Emiliano giró una última vez, con la desesperación abierta en la cara, y gritó mi nombre como si todavía creyera que yo iba a correr a salvarlo. 6 meses después, la primera vez que dije en voz alta el nombre del programa, no estaba en un salón de hotel ni frente a una mesa llena de gente importante. Estaba en una biblioteca comunitaria, con 30 sillas plegables, una cafetera vieja en la esquina y una cartulina pegada en la pared con cinta transparente. La cartulina decía, nombre propio. No tenía flores caras. No tenía fotógrafos. No tenía copas, ni manteles, ni música suave. Pero cada mujer sentada ahí había llegado con algo más pesado que un bolso, una duda, una firma que no entendía, una cuenta compartida que le daba miedo revisar, un coche a nombre de alguien más, una amenaza de custodia, un contrato familiar que le habían pedido firmar por confianza. Y yo sabía exactamente cómo se sentía eso. Fundación Puente Azul seguía congelada. No toda la institución había sido destruida. Eso fue lo primero que aclararon las autoridades y lo único que me importaba de verdad, los programas reales tenían que protegerse. Pero las cuentas bajo control de Graciela quedaron en revisión de fondos. Los pagos a Terapias del Norte fueron suspendidos. Las transferencias relacionadas con Prado Imagen, el departamento en Zapopan y el vehículo particular entraron en la investigación. Graciela perdió la presidencia del consejo antes de que terminara el primer mes. Después perdió la voz pública. Ya no aparecía en desayunos benéficos, ni en entrevistas, ni en fotos abrazando niños que nunca había visto fuera de una cámara. Sus abogados intentaron decir que todo había sido mala administración, exceso de confianza, errores de terceros. Pero el acta notarial, las autorizaciones y la llamada de Emiliano hicieron muy difícil vender esa historia. Emiliano nunca llegó a ser director general. El consejo lo separó de cualquier cargo mientras avanzaba la investigación. También perdió esa seguridad horrible con la que decía, mi hijo, como si Nicolás fuera una propiedad. Firmó un acuerdo de reparación y una orden de no contacto directo conmigo. Todo asunto relacionado con Nicolás tenía que pasar por abogados, horarios claros y supervisión. Jimena perdió el contrato de relaciones públicas. Al principio intentó presentarse como víctima de decisiones que no conocía. Luego aparecieron los mensajes donde ella misma hablaba de controlar la narrativa de Marina, y de preparar una valoración emocional para usarla si yo se ponía difícil. En redes borró fotos, cerró comentarios y desapareció un tiempo. A mí ya no me importaba verla caer. Me importaba que no volviera a usar palabras bonitas para tapar abusos. Teresa me llamó muchas veces. No contesté al principio. Después acepté una sola conversación con mi abogada presente. Mi mamá lloró.
Dijo que estaba confundida, que pensó que me estaba protegiendo, que no entendía la magnitud de lo que pasaba. Yo la escuché sin interrumpir. Esa fue una de las cosas más duras de sanar, entender que una disculpa puede llegar tarde y aún así no obligarte a abrir la puerta de nuevo. Mónica no pidió perdón de inmediato. Ella primero quiso explicar los pagos a su clínica como colaboraciones administrativas. Luego, cuando tuvo que devolver parte del dinero, su tono cambió. Me mandó un mensaje larguísimo diciendo que siempre había sentido presión por ser perfecta. Tal vez era cierto. Tal vez no. Pero yo ya no estaba disponible para sostener la imagen de nadie. La noche de la gala terminó con Emiliano gritando mi nombre mientras lo llevaban a una sala lateral. Hubo un tiempo en que ese grito me habría partido por dentro. Esa noche no corrí. No lo seguí. No lo salvé. Solo fui con mi papá, levanté a Nicolás de la carriola y salí del hotel bajo una lluvia más ligera, casi silenciosa. 6 meses después, en la biblioteca, la lluvia volvió a tocar las ventanas. Por un instante me vi otra vez afuera del hospital, la ropa pegada al cuerpo, Nicolás caliente contra mi pecho, la hoja de terapia doblada en el bolso como si fuera el último hilo de orden que me quedaba. Recordé el frío o el cansancio, la vergüenza de caminar por la calle sintiendo que todo mundo podía ver lo poco que valía yo para mi propia familia política. Luego miré el salón actual, mujeres tomando notas, una señora mayor revisando su tarjeta bancaria con lentes, una joven preguntando si debía firmar como aval para su esposo, una madre abrazando una carpeta con papeles de custodia. Ya no estaba caminando sola. Ahora estaba abriendo una puerta para otras. El dinero para arrancar nombre propio salió de una parte del acuerdo de reparación. No era una fortuna. No necesitaba serlo. Alcanzó para pagar asesorías iniciales, copias certificadas, talleres gratuitos y una pequeña oficina compartida. El objetivo era simple: enseñar a mujeres a proteger su firma, sus cuentas, sus bienes, sus documentos de coche y sus derechos de crianza antes de que alguien les dijera que era demasiado tarde. Abril fue la primera en llegar ese día. Traía una caja de folders, plumones y una lista de asistencia impresa. Se había cortado el cabello hasta los hombros y ya no caminaba mirando al piso. Ya están casi todas, me dijo. Faltan 2, pero avisaron que vienen en camino. Sonreí. Abril Santoyo, la mujer que se había levantado temblando en la gala, ahora era la coordinadora de nombre propio. Ella sabía hablar con las familias que habían sido ignoradas por Puente Azul. Yo sabía leer los rastros del dinero. Juntas, sin discursos enormes, estábamos haciendo algo que sí servía. Mi papá llegó al final, como siempre sin hacer ruido. Dejó una bolsa con pan dulce sobre la mesa y se sentó en la última fila con Nicolás en las piernas. Mi hijo ya no parecía tan frágil como aquella noche. Seguía con terapias, sí, pero ahora llegábamos a tiempo. En mi camioneta. Con mis llaves. Con mis documentos en regla. Antes de empezar, una mujer levantó la mano. Licenciada Marina, dijo, nerviosa, ¿y si ya firmé algo por presión? Respiré hondo. No me gustaba que me dijeran licenciada, pero esa mañana no la corregí. Entendí que para ella esa palabra significaba que alguien preparada estaba de su lado. Entonces empezamos por revisar que firmaste, respondí. Sin culpa. Sin vergüenza. Sin dejar que nadie te diga que por ser familia no cuenta. Vi varias cabezas asentir. Abrí mi carpeta. La primera página no era sobre Graciela, ni sobre Emiliano, ni sobre la gala. Era una hoja en blanco con una sola frase escrita arriba: tu nombre también es patrimonio. Miré a las mujeres frente a mí. Miré a Abril. Miré a mi papá, que sostenía a Nicolás mientras él jugaba con un llavero azul nuevo, pequeño, brillante. Y entonces dije la verdad que me había costado años aprender. No recuperé una familia. Recuperé mi nombre.